Universidad Estatal Península de Santa Elena. Mi nombre es Yulexi Nayeli Guanolema Mateus. Soy del curso de nivelación de carrera de Educación Básica de la asignatura Desarrollo del Pensamiento. PhD Marixa Paula Chica. Hoy yo voy a hablar de la temática de la unidad 1 y 4. Resumen de la unidad 1. Desarrollar habilidades, estrategias generales de aprendizaje y de investigación. Los aspectos más relevantes de esta investigación corresponden a motivar al docente a actuar como mediador entre los contenidos del aprendizaje y la planificación de sus actividades para potenciar el aprendizaje significativo. Identificar las habilidades cognitivas, metacognitivas e interpersonales que intervienen en el pensamiento. Se introducen en el estudio del pensamiento como sistemas de procesos complejos que abarca desde la captación en estímulos hasta su almacenaje en memoria y en su evolución y en su relación con el lenguaje. Aborda el estudio de su evolución como herramienta básica del pensamiento y profundizar en el estudio del aprendizaje como cambio relativamente estable producido por la experiencia. Unidad 4. Las preguntas y desarrollo del pensamiento crítico. El arte de formular buenas preguntas. Preguntas esenciales. Las preguntas definen tareas, expresan problemas y delimitan asuntos. Impulsan al pensar hacia adelante. Una mente sin preguntas es una mente que no está viva intelectualmente. El no hacer preguntas equivale a no comprender. Cada campo intelectual nace de un grupo de preguntas esenciales que impulsan a la mente a la búsqueda de un hecho o comprensión particular. La estructura del pensamiento, una manera poderosa de darle disciplina a sus preguntas, es enfocar en los componentes de razón en las partes del pensar. En estructuras de los universales del pensamiento encontramos 1. Cuando pensamos y tenemos un propósito. 2. Dentro de un punto de vista. 3. Basado en suposiciones. 4. Que llevan a implicaciones y consecuencias. 5. Usamos datos, hechos y experiencias. 6. Para hacer inferencias y emitir juicios. 7. Basados en conceptos y teorías. 8. Al intentar contestar una pregunta o resolver un problema. Cuestionar preguntas y los conceptos. Todos los pensamientos responden a una pregunta. Presuma que usted no comprende del todo una idea hasta que entienda la pregunta de dónde salió. Las preguntas que enfocan preguntas sobre el pensar incluyen: no estoy seguro sobre lo que exactamente usted pregunta. ¿Me puede explicarlo? ¿Esta pregunta es la mejor pregunta en este momento o existe otra pregunta más importante que necesitamos enfocar? ¿Cuáles son las habilidades de la mente? Hay estudios que confirman que nuestra mente tiene un poder del que aún no somos conscientes. 1. La telepatía, comunicación mental entre dos mentes. 2. La vista remota, obtener una imagen mental de un objetivo remoto designado donde está situado un cómplice. 3. Clarividencia, es tener una imagen mental de un objetivo que no se encuentra en nuestro alrededor. ¿Por qué es necesario ejercitar el pensamiento crítico? ¿Cómo ejercitar el pensamiento crítico? Es importante ejercitarlo porque nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana y nos ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso. Lo ejercitamos reservando tiempo, espacio, promoviendo el conocimiento, la curiosidad, justifica, argumenta y analiza. Pensamiento crítico y del pensamiento. La calidad de la información a la que estamos expuestos hoy en día sobre un tema específico es infinita y el reto es de no creer lo que se encuentra sobre ella. Lo realmente complicado consiste en tomar una decisión sin que los egos y las falacias influyan. El pensamiento crítico es una de las formas más mencionadas y presentes en la literatura. Se basan en criterios que pueden ser primordiales, tales como la libertad, la autonomía, la soberanía, la verdad, entre otros. Implica estar sensibilizados, así como concretar una realidad social, política, ética y personal. La clave no está en tener la razón, sino en tener en cuenta todas las posibilidades y confiar en la razón más que en la emoción, para no permitir que nuestros prejuicios cejen nuestras decisiones. De la misma manera que nuestro cuerpo enferma cuando comemos cosas nocivas, así también la mente se enferma cuando se alimenta de pensamientos negativos. Problema, definición y resultado.
Es una buena capacidad compleja que se basa en los razonamientos, es decir, delibera órdenes, envuelve una serie de capacidades con las que las personas entendemos datos para analizar los argumentos. Puede resultar un poco difícil de entender lo que vamos a ir paso a paso viendo como forma del pensamiento crítico, vuelve una serie de capacidades con las que las personas entendemos datos para analizarlos, argumentarlos o juzgar proporciones en distintos ambientes de nuestras vidas. Elementos del pensamiento, lista de cotejo y preguntas. Se refiere a un modelo del pensamiento que ayuda a entender cómo se puede dividir las distintas partes del pensamiento, y estos son propósitos. Se refiere a que hacemos las cosas por una razón, con una meta en mente. Es una acción que queremos realizar. Información. Cuando queremos tomar una decisión, necesitamos información. ¿Cuál es la información necesaria? Conceptos. Nos ofrecen un lenguaje en común para poder entender las cosas de la misma manera. Suposiciones. Analizar una pregunta que muestra inquietudes. ¿De qué sirve este conocimiento? Inferencia e interpretación. Es una conclusión a la que llega a analizar la información. ¿Qué conclusión? Colocar duda. ¿Puedo llevar esto a la realidad? Aplicación. ¿Qué puntos de vista están implicadas en este ámbito? ¿Cuáles son los campos de pensamiento? Trato con todos los campos revelantes de esta pregunta. ¿Dejamos fuera algún campo importante? Formular preguntas complejas e interdisciplinarias. Lógica fundamental. Propósitos, problemas centrales, conceptos fundamentales, marco de referencia, suposiciones e inferencias. Cuestionar el estado de disciplinas, fortaleza, habilidades, conocimientos, información experta. Preguntas para entender los fundamentos de las disciplinas. Indagar en la materia mediante preguntas que desarrollamos y no depender del texto. Cuestionar datos, información y experiencias. Todos los pensamientos presuponen una base de información. Presuma que usted no comprende del todo el pensamiento hasta que comprenda que la información del trasfondo, hechos, datos y experiencias que le apoya o lo informa. Las preguntas que enfocan en el ámbito del pensar son: ¿en qué información usted basa su comentario? ¿Qué experiencia se le convenció sobre esto? ¿Puede estar distorsionada su experiencia? ¿Cómo sabemos que esta información es precisa? ¿Cómo la podemos verificar? Preguntas de la toma de decisiones y la solución de problemas. Para poder comprender el tema se necesita definir cada uno de los conceptos que se están utilizando en el título, que es la solución de problemas y la toma de decisiones. Solución, problema, solución de problemas y toma de decisiones. Solución proviene del latín solutio, que se refiere a la solución, efecto para resolver dificultades, dudas o problemas. Se refiere a la acción o efecto para resolver dificultades, dudas o problemas. Problema es un asunto del que se espera una solución, es algo con lo que no estamos conformes y deseamos cambiar, y es el acto que inicia los procesos de trabajo en las organizaciones. Los especialistas relacionan el proceso de esta toma de decisiones con el análisis y solución del problema, aclarado que en el plano de la administración. Solución de problema es cuando generamos un camino a seguir para poder resolver o hacer cambios en situaciones alrededor de un problema. Implica una serie de capacidades y habilidades del pensamiento que es importante desarrollar y evaluar en la preparación académica. Toma de decisiones, cuando realizamos un análisis entre varias alternativas para poder seleccionar la más favorable, permite resolver los distintos desafíos a los que se debe enfrentar una persona a la hora de tomar una decisión. Entre juego diversos factores, cualquier toma de decisiones debería incluir un amplio conocimiento del problema que desea superar. Estándares intelectuales y universales. Mi artículo. Se trata de: ¿tienen los latinos mayores posibilidades de sobrevivir la insuficiencia renal? Cuando se trata de la enfermedad renal, los niños con ascendencia hispana carecen de una ventaja. Así lo sugieren los estudios observacionales publicados del año pasado, que muestran que a pesar de las disparidades étnicas y étnicas en el exceso de trasplantes que existen en Estados Unidos, los niños hispanos con enfermedad renal en etapa terminal tienen un menor riesgo de muerte respecto a sus pares afroamericanos y blancos no hispanos. En el caso de los niños afroamericanos, el estudio encontró que tenían un riesgo 36% mayor de morir.
Sin embargo, en los estados del sur del país, en donde hay un acceso más grande e igualitario al sistema de trasplantes, el riesgo y muerte de los niños afroamericanos y blancos no hispanos era similar, por lo que los científicos concluyeron que esta desventaja se debía a las disparidades raciales que existen en el acceso de los trasplantes en el resto del país. Y destaca que esta ventaja podría deberse a este grupo que goza de una mejor salud cardiovascular y un mejor estado nutricional. Encontraron que los latinos tenían los niveles de albumina, hemoglobina y hierro más elevados que otros países estudiados. Mi criterio. Yo entiendo que los latinos tienen una mejor estructura del apoyo de familiares, amigos que podrían hacer que los pacientes, tanto adultos como niños, manejen un mejor estrés de las enfermedades crónicas. Observando los estudios señalan que a pesar de las disparidades en el acceso de trasplantes de riñón, los niños hispanos muestran un menor riesgo de muerte respecto a afroamericanos y blancos no hispanos. Palabras desconocidas que encontré: renal, disparidades étnicas, albumina y hemoglobina. Renal es la alteración de la función de dos riñones o de uno en el caso de que solo se tenga un riñón, es decir, es necesario asumir que el único riñón está realizando la función de dos y por tanto puede estar más dispuesto a desarrollar IRC si no lo cuidamos. Dependerán del grado de la pérdida de función renal y se trata de un problema agudo o crónico. Disparidades: diferencia o desigualdad de una cosa respecto a otra. Étnicas: relativo a la raza de etnia. Albumina: proteína animal y vegetal, rica en azufre y soluble en agua, que constituyen el componente principal de la clara de huevo y se encuentra también en el plasma sanguíneo y linfático, en la leche y en las semillas de ciertas plantas. Hemoglobina: es una proteína en que los glóbulos rojos que transporta oxígeno. La prueba de hemoglobina mide la cantidad de una hemoglobina en su sangre y en todo. Evaluar un razonamiento. Criterios para evaluar un razonamiento. Primero, propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que está razonando? ¿Está el propósito implícito o explícito? Se justifica. Segunda pregunta. ¿Qué se establece la pregunta con claridad? ¿Está libre de prejuicios? ¿Está formulada de forma que se recoge o la complejidad del asunto al cual alude? ¿Existe correspondencia entre la pregunta y el propósito? Información. Se citan experiencias, evidencia y o información esencial al asunto de cuestionar. Es la información rigurosa. ¿Atiende el autor las complejidades del asunto? Conceptos. ¿Clasifica el autor con conceptos claves? ¿Se usan y aplican conceptos adecuadamente? Supuestos. ¿Demuestra el autor sensibilidad hacia los que le dan por hecho o presupone? En la medida en que estos presupuestos pueden ser cuestionados, usa el autor supuestos dudosos sin entender la problemática inherente a los mismos. Cuestionar, leer y cuestionar al escribir. En la acción de poner a duda alguna cosa, ya sea una idea, confirmación, investigación o una creencia, es la capacidad natural de los seres humanos que usan su inteligencia para hacerse preguntas y buscar respuestas para alcanzar la realidad, pero lo descubrimos. Sabemos o escuchamos no siempre lo de la idea y la certeza de nuestro entendimiento, que no queda conforme. Leer es la habilidad que permite comprender el lenguaje escrito, descifrar y llegar a comprender. El sentido del mensaje, lo que desarrolla un proceso dinámico de construcción cognitiva en situación de comunicación real. Todo lo escrito cumple una función social porque se escribe principalmente para comunicar algo a alguien. Quien lo que escribe hace expresar sus vivencias, angustias, sueños, deseos para solicitar algo. Esto cumple una función social, pero se escribe principalmente para comunicar algo a alguien. Quien lo escribe hace expresar sus vivencias, angustias, sueños, deseos para solicitar algo que le interesa, para informar, aclarar sus ideas en el tiempo. La escritura debe ser y entenderse desde que se aprende como un recurso de comunicación que permite representar el lenguaje oral para transmitir mensajes. Lo más importante del aprendizaje esencial de la escritura no es aprender las letras, sino aprender el sentido de comunicación. Lo más importante del aprendizaje esencial de la escritura no es aprender las letras, sino aprender el sentido de comunicarse, y a través de los mecanismos también es importante reproducir el mensaje, no solo copiar textos y escribir textos dictados, ya que no desarrolla muy bien nuestra mentalidad y no podemos saber leer y expresarnos mejor y al escribir tampoco.
Esta es mi intervención. Gracias, doctor y compañeros, por su atención.